Bienvenidos a Mucho que Celebrar, un podcast que te trae buenas noticias sobre tu identidad, los que te precedieron y sus obras. Queremos ayudarte a descubrir un pasado que es tuyo y se te viene robando o entregando manipulado. Porque una parte muy importante de la historia de España se ha construido a base de falsedades, medias verdades o hechos tergiversados que han hecho de ella un garabato irreconocible, un dibujo hipócrita y mentiroso que nos quiere convencer de que no hay nada que celebrar en el viaje de España a través del tiempo. Desde este podcast te vamos a mostrar la otra versión de las cosas, la que casi nadie cuenta, la que te relata la obra de España y su fabulosa contribución al mundo. Tienes mucho que celebrar por ser español, por ser parte de una aventura colectiva, con luces y sombras, pero muy posiblemente la más apasionante jamás contada, la historia de España. Hola a todos, bienvenidos a mi espacio, bienvenidos al podcast Mucho que Celebrar. Este es el primer episodio de introducción y bueno, pues lógicamente lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo me llamo Óscar Molina, soy español de Madrid y tengo 52 años. No soy historiador, de hecho mi profesión está bastante alejada del estudio de la historia. Soy piloto de líneas aéreas y he venido volando profesionalmente desde el año 1998 en Aerolíneas de España y de fuera de España. De hecho, estuve viviendo fuera durante 7 años, en Dubái concretamente. Y lo que sí que creo que me ha dado esta profesión es la perspectiva de conocer sitios y conocer a gente en esos sitios, porque bueno, yo soy un tipo bastante conversador, y de que trabajar y compartir cabinas con personas de muchísimas culturas diferentes, de muchísimas nacionalidades. Y bueno, todo ello pues me ha proporcionado, yo creo, una idea más o menos completa o ajustada, porque creo que es un muestreo bastante válido, de cómo se nos ve a los españoles en el mundo. Y en ocasiones pues también nuestra historia, porque las conversaciones también han tomado esos derroteros algunas veces, ¿no? Estudié también Derecho, soy licenciado en Derecho, pero lo cierto es que bueno, que jamás lo he ejercido profesionalmente de ninguna manera. No soy historiador, como os he dicho, por lo que bueno, pues es obvio que todo lo que voy a contaros a partir de ahora pues no tiene una autoridad académica. O mejor dicho, yo no puedo darle una autoridad académica, pero sí que soy lector y soy buscador ávido de fuentes, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, el rigor de lo que vais a oír aquí reside en quienes han elaborado esas fuentes y en esas fuentes, ¿no? Eso sí, vais a tener que tener en cuenta también que quien interpreta todo eso soy yo y claro, pues ahí por supuesto cabe el error. Así que si algún día me cazáis en algo incorrecto o mal contado, pues no busquéis mucho al culpable porque ya os adelanto que el culpable voy a ser yo. ¿Y por qué hago esto? Gente de mi entorno me ha preguntado, ¿no? ¿Cómo te ha dado por esto? Bueno, pues principalmente porque creo que la historia importa, y mucho. Si la historia no importara, ¿creéis que habría tanto interés en revisarla constantemente? Porque, bueno, siempre se ha revisado la historia, ¿no? Y se ha intentado reescribir, pero últimamente pues hay un frenesí en todo esto de la revisión de la historia que, bueno, que a mí por lo menos me parece enfermizo, ¿no? Y bueno, eso da una idea de su importancia. Si no importara la historia, ¿creéis que habría, por ejemplo, una ley de memoria histórica?
y tanto afán por sacarla adelante? Sí que importa la historia, ya lo creo que sí. Mira, como dijo Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia de España, dijo, la lucha por el pasado es realmente la lucha por el futuro. O en palabras del escritor argentino Marcelo Gullo, cuyo libro, por cierto, Madre Patria, os recomiendo fervientemente, dijo Marcelo Gullo que la historia no nos habla tanto del pasado como del presente. Porque bueno, claro, la historia es pasado, obviamente, ¿no? Pero también es un instrumento para comprender el presente y sobre todo, y más importante, es una herramienta para construir el futuro. Y por eso, precisamente por eso, porque importa, la historia viene convirtiéndose en una especie de campo de batalla, ¿no? Un tablero en lo que está en juego muchas veces son intereses políticos, académicos, económicos y en ocasiones pues todos estos intereses a la vez, ¿no? Y más. Siempre ha sido así y bueno, pues ahora también. Y en mitad de este campo de batalla lo que hay no son solo hechos históricos, no está solo la forma de contar esos hechos históricos ni los intereses de los que te he hablado hace un momento. En mitad de ese campo de batalla estás tú. Está tu identidad, está una parte importante del concepto que tienes de ti mismo, aunque sea de manera inconsciente, y del concepto que de ti tienen otros. Está al final un trozo de tu autoestima. Y ya sé que hay quien dice que no se siente español o que ser español no le aporta nada, pero es que aunque no te sientas español, aunque alguien, no sé de dónde sea, no se sienta inglés, italiano, australiano, indio, keniata, canadiense, lo que sea, ¿no? El lugar en el que naces, el lugar en el que creces, en el que te formas, el que te aporta tu acervo cultural, pues es tremendamente importante. Tú podrás, claro, por supuesto, ejercer tu voluntad y tu libertad para que signifique para ti lo menos posible. Pero en mi opinión es muy difícil que vayas a poder sustraerte a todo esto totalmente. Entonces la historia de las personas que nacieron en el mismo sitio que tú, que hablaron tu mismo idioma, que casi tenían tu misma cara, ¿no? Lo que hicieron, lo que construyeron, lo que le dejaron al mundo, es al final una parte capital de ese bagaje cultural en el que te formas y, repito, de la idea que al final tienes de ti mismo y de tu autoestima. Y lo que viene ocurriendo es injusto. Es injusto porque la historia de España que nos están contando, esa historia que aprovecha a quienes demandan peticiones surrealistas de perdón, a los que reclaman y por desgracia bueno, pues consiguen, ¿no? Derribos de estatuas, los que llegan a, porque pues esto lo he oído, los que llegan a negar a España una legitimidad histórica como nación o bueno, los que ya en el colmo de la imaginación pues se aventuran a decir que España supuso la ruina al Andalus. Por cierto que sobre ese mito del Andalus vamos a hablar algún día. Esa historia, digo, es injusta. Es injusta por falsa, por tergiversada, por manipulada, en ocasiones por silenciada, pero es injusta. Mirad, ningún pueblo puede vivir saludablemente odiando su pasado, renegando de él o contemplándolo con vergüenza. Y claro, cuando eso viene ocurriendo con nosotros, con España y los españoles, sin que además haya razones para ello, sino más bien para todo lo contrario, pues es cuando aparecen el sinsentido y esas injusticias de las que os venía hablando. Por eso yo lo que creo es que tenemos una especie de trauma con nuestra historia. Y cuando digo un trauma no me refiero a algo que sea dramático, ¿no? Terrible o irremediable. Me refiero a que el cuadro que nos han pintado pues nos dificulta de alguna manera conocernos a nosotros mismos y reclamar colectiva e individualmente nuestro lugar en el mundo y, por supuesto, trabajar en el futuro. Y lo mismo está ocurriendo, creo, en Hispanoamérica, porque el trauma, a mi modo de ver, es del mundo hispano y además se extiende. Se está extendiendo porque, bueno, se empezó por quitar importancia al estudio de las humanidades, entre ellas la historia, por supuesto, para luego pasar a estudiar geografía o historia desde una perspectiva totalmente local, o yo me atrevería a decir que localista. Para terminar de rematar la faena, pues la poca historia de España que se enseña a uno y otro lado del Atlántico, pues recoge esos mantras, ¿no? de lo que se ha venido a llamar nuestra leyenda negra. Es una historia que está refabricada o tuneada, como se dice ahora, y lo está pues para servir a posiciones excluyentes, separatistas, en general políticas o incluso geopolíticas.
Y el resultado de todo esto es que quien quiera saber algo más sobre este cuento, pues tiene que buscarse la vida, ¿no? Como suele decirse. Y claro, va y lo que ve en documentales, en películas, en series de televisión, cuando escucha declaraciones de políticos o ve los telediarios, pues al final pues es una repetición de todos esos tópicos falsos. Hay una buena noticia, eso sí, y es que, bueno, a falta de unas instituciones públicas o una política nacional que respalde una historia de España, una historia rigurosa y una historia ajustada, pues, bueno, a falta de todo esto, pues la sociedad civil sí que se mueve. Y suele ocurrir, ¿eh? Al final es la gente, ¿no?, la que tiene que venir a arreglar las cosas, porque bueno, lo que no puedes esperar, desde luego, es que sean los políticos los que lo hagan. Y bueno, pues por eso en los últimos tiempos han venido apareciendo multitud de libros, de documentales, de trabajos académicos, etcétera, ¿no?, encaminados a demostrar que lo que se nos viene contando pues no es cierto. Así que bueno, en ese sentido sí que tenemos una buena noticia. Yo os daré títulos de libros, documentales, películas, bueno, sitios en general en los que podéis obtener información y bueno, de hecho es más, ¿no? Os animo a que si os gustan y os parecen interesantes, pues hagáis lo propio, ¿no? Y los difundáis. El nombre del podcast. Bueno, reconozco que el nombre que le he dado al podcast pues tiene algo de reaccionario. Reaccionario en el sentido de que, bueno, de que se opone a la etiqueta, eso que ahora se llaman hashtags, que últimamente pues viene haciendo fortuna sobre la historia de España, ¿no? Me refiero a esa etiqueta que vemos todos los 12 de octubre y alrededores del 12 de octubre, que dice nada que celebrar. Pero bueno, la verdad es que el lema en cuestión lo ponen, como suele decirse, pues a huevo, ¿no? Porque realmente además sí que hay mucho que celebrar, ¿no? Y esa visión positiva es la que yo quiero dar y transmitir. La de una nación a la que el mundo le debe cosas buenas. Una nación que supo recoger el legado de las muchas culturas y civilizaciones que le hicieron, perfeccionarlo y entregarlo mejorado al mundo. Porque esto al final es lo que os están robando, ¿no? Una realidad tan simple y tan sencilla como esa, que además la voy a repetir. España es una nación que supo recoger el legado de las muchas culturas y civilizaciones que le hicieron, supo perfeccionarlo y supo entregarlo mejorado. Por eso hay tanto que celebrar. España es una idea o fue una idea, como lo fue Roma. Y en multitud de cosas, pues una idea muy parecida a Roma. Fue una idea, además, llevada a la realidad en casi su totalidad durante más de 4 siglos, ¿no? Con fallos, claro que sí, con injusticias y con errores, por supuesto, con cosas de las que no podemos sentirnos orgullosos, por supuesto, pero en su mayor parte un gran éxito. Una idea hecha verdad, de la que, repito, hay muchas cosas que celebrar, ¿no? Y no se trata solo de ponerse las gafas de la historia o, ¿cómo se llama? Como se dice ahora, ¿no? O de intentar mirar las cosas desde un contexto puramente histórico para entender cosas, aunque a veces sí, bueno, por supuesto, ¿no? Hay veces que tenemos que mirar con perspectiva para entender ciertas cosas o para saber apreciarlas, pero es que en muchas ocasiones no. Sí, tenemos muchos ejemplos de la ejecutoria de España en el tiempo que son perfectamente homologables a nuestros valores de hoy. Mira, por ejemplo, que la Inquisición española desaparece en el año 1834, cuando además lleva ya muchos años de inactividad real. Y en Inglaterra, por ejemplo, pues ha habido condenas por el delito de blasfemia contra la Iglesia anglicana hasta el año 1977. Por cierto, os invito a que echéis un vistazo y busquéis cómo se produjo esa condena última del año 1977, porque es curioso. Y no me estoy refiriendo a ofensa a los sentimientos religiosos, porque bueno, eso sigue siendo delito y me imagino que seguirá siendo delito ahí también y tiene hasta su lógica, ¿no? Me refiero a blasfemar contra la Iglesia Nacional, ¿no? O sea que bueno, se nos cuenta que hemos sido los campeones de la intolerancia y bueno, pues hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Hasta el año 2013, pues los miembros de la familia real británica no han podido casarse con un católico. Vamos, podían, pero perdían todos sus derechos sucesorios, ¿no? Es que en el siglo XVI, o sea, en 1500 algo, en la Universidad de Granada había un catedrático de raza negra, se llamaba Juan Latino, y no vas a poder encontrar, no ya un profesor o un catedrático, no vas a poder encontrar un estudiante de raza negra en cualquier universidad occidental, pues hasta mediados del siglo XIX, ¿no?
Es que España legalizó el matrimonio entre personas de distintas razas en 1514 y en Estados Unidos, por ejemplo, no fue legal que se casaran. Estos matrimonios interraciales no fueron legales hasta el año 1967. Buscad en internet lo que os estoy contando porque, bueno, veréis que es así, ¿no? Y es que todo esto y muchas cosas más que son progreso, pues lo eran mucho más entonces, ¿no? Y bueno, pues ahora vienen los presuntos defensores del progreso a negarnos nuestra propia historia de progreso, ¿no? A mentirnos sobre ella, a callarla, a retorcerla o a contarla deformada, ¿no? No, hombre, no. Yo creo que no hay derecho a que os roben algo que es vuestro y no tiene sentido que seamos, además, las víctimas de ese robo, ¿no? Los españoles y los hispanoamericanos, los que fomentemos el hurto y casi, bueno, pues que nos pongamos a la cola para que nos quiten la cartera, ¿no? Yo creo que va siendo hora de darse cuenta de que, como también dijo Carmen Iglesias, a quien he citado antes, la historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España. Sin triunfalismo barato, pero con orgullo. Con humildad, claro que sí, pero sin complejos. Por supuesto, pues todo esto tiene lamentablemente muchas connotaciones en nuestros días. Y digo lamentablemente porque la historia es patrimonio y muchas cosas más, y no debería estar en la mesa del juego político. Pero lo está. Lo está porque bueno, lamentablemente a las distintas posiciones respecto a la historia de España se les viene asignando una posición política. Eso es así, y lo sabemos. Aún así, yo quiero deciros que no tengo ninguna intencionalidad política, que yo no sirvo a ningún partido político, ni pertenezco a ningún partido político. Vamos, de hecho llevo años sin votar. Así que, bueno, a mí no me gustaría que se me encasillase en ninguno, pero bueno, esa libertad os pertenece a los que me escucháis. Y claro, sé perfectamente que me expongo al etiquetado de moda. Bueno, vivimos unos tiempos en los que la política lo invade todo, así que bueno, esto es así. Aún así me arriesgo. Pero también quisiera llamar la atención sobre algo que no es directamente o no es siempre política, pero a veces sí lo es. Y es que, bueno, todos sabemos que hay una parte del espectro, ¿no?, de la sociedad que jalea, que fomenta, que utiliza y que se sirve de esa visión negativa de nuestra historia, y bueno, todos sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Pero es que hay otra parte del espectro que se le opone y que, en mi humilde opinión, a mí me parece que tiene la historia de España un poco equivocada. Y me explico. Hay quien reduce la grandeza de la historia de España a sus triunfos militares, tercios de Flandes, Alepanto, y bueno, es cierto, ¿no? Es cierto que España tuvo una hegemonía militar pues incontestable, ¿no?, durante casi 2 siglos. Y naval bastante más. Yo me atrevería a decir que otro siglo y medio, hasta Trafalgar, pero lo realmente valioso de nuestra historia no está ahí, para nada. Y también es cierto, porque lo es, ¿no?, que sin esa supremacía militar, pues España no hubiera podido llevar a cabo su gran obra, ¿no? Igual que Roma, pues no hubiera podido transformar extraordinariamente el mundo entonces conocido sin sus legiones, pero la grandeza de Roma no está en sus legiones, de la misma manera que la grandeza de España no está en sus triunfos militares. Hablando de romanos, por ejemplo, también esta parte del espectro a la que me refería, esta segunda parte, pues se enorgullece mucho, lo he leído por ahí, de la resistencia heroica de los íberos y de los primeros pobladores de la península, los romanos, y bueno, está muy bien. Claro que sí, pero si nos damos cuenta de que los españoles de hoy somos más aquel romano que aquel íbero, pues yo creo que comprenderemos mejor muchas cosas, ¿no? Entre ellas nuestra labor en América. Así que sí, claro, el gran capitán, don Álvaro de Bazán, los arcabuceros de Pavía, los piqueros de Nordlingen, Blas de Lezo, la batalla de Empel, y hasta Bailén, ¿no? Todo eso sí, y tantísimas otras cosas, ¿no? Tantísimos españoles y hechos de armas geniales y poco apreciados, incluso a veces nada conocidos. Pero la obra de España va mucho más allá. Lo cual, oye, no quiere decir que no vayamos a hablar de estas cosas alguna vez, porque al final, pues, también son historia de España, ¿no? Historia de España, sí. Bueno, pues la creencia sobre la historia de España, la creencia más o menos generalizada en el mundo, y lamentablemente en el mundo hispano también, acerca de nuestro pasado,
pues viene a resumirse en que hemos sido pues un rebaño de fanáticos religiosos, intolerantes, enemigos del progreso, expoliadores de pueblos, genocidas y bueno, toda suerte de lindezas de ese pelo. Y todo eso pues no es solo negativo, es que no es verdad. Es que hemos dejado que sean otros los que escriben nuestra historia. Y quizá, bueno, pues lo más penoso es que nosotros mismos somos los que nos hemos tragado esa versión interesada de ella, y creo que es una lástima. Una lástima que viene teniendo consecuencias y que yo creo que las seguirá teniendo. Entonces yo, bueno, lo que me propongo aquí es poner la otra versión, ¿no? La que desmiente los tópicos y los lugares comunes y las ideas que circulan sobre nuestra historia, daros una perspectiva distinta, documentada, respaldada por fuentes y, bueno, pues de alguna manera pues poner el contrapunto a todo esto, ¿no? Desde mi humilde posición, ¿no? También quisiera mostraros cosas que no se cuentan y ocurrieron. O sea, hablo de hechos que se han tapado intencionadamente o a los que se les da una escasa importancia, ¿no? Y yo creo que por la sencilla razón de que hablan bien de España. ¿Y cómo voy a hacerlo? Bueno, pues mi intención es ir publicando audios con la frecuencia que pueda, claro, más bien monográficos, quiero decir. Sobre temas concretos o hechos particulares, personas individuales, y que no sean muy largos. Es decir, yo no voy a subir un audio sobre, qué decir, ¿no? Sobre la conquista de América, ¿no? Porque en primer lugar es imposible que no fuera largo y además, bueno, pues abarcaría tantas cosas que sería imposible hacerlo de manera monográfica, pero sí, pues subiré audios sobre cosas, sobre hechos, sobre personas que tengan que ver pues con la historia de América, con la historia de la conquista de América. Y bueno, quien dice la conquista de América, pues dice la Inquisición, dice el progreso científico y las guerras de los Países Bajos y bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Que vienen siendo al final el caballo de batalla de esta guerra propagandística, ¿no? Que tiene ya tantos siglos y que venimos perdiendo. Me gustaría estar, pues, como mucho en una hora, ya veremos. Porque, bueno, creo que es tiempo suficiente, ¿no? Para contar cosas. Y además yo creo que así nos cansáis, ¿no? Vivimos todos con poco tiempo. Y creo que, bueno, que quien esté interesado en el podcast, pues al final lo va a agradecer. Quisiera intentar, aunque sé que en ocasiones va a ser inevitable, como me ha ocurrido hace un rato, las comparaciones. Es decir, me gustaría hablar de España todo lo posible y dejar de un lado lo que hicieron o dijeron de hacer otros para que los nuestros así parezcan mejores, ¿no? Quiero decir que me gustaría hablar de lo que hizo España y no tener que acudir a lo que hicieron los demás para que se vea la bondad de lo que hacía España. Pero claro, repito, que no va a ser fácil, ¿no? En algunos temas concretos no va a ser posible porque al final, pues contar lo que hacían otras naciones dibuja muy bien el contexto histórico en el que se produjo lo que hicieron los españoles, ¿no? Y ayuda a comprender la diferencia. Esas gafas de la historia de las que os hablaba antes, pues utilizando los ejemplos de otras naciones, pues al final están, si quieres, mejor graduadas, ¿no? Y oye, que esto no quita para que yo vaya a admirar y reconocer lo que hicieron otros, ni voy a querer nunca minimizar cosas que el mundo le debe a otras naciones, porque yo no me identifico con una versión triunfalista, exclusivista, competitiva o monopolizadora de la historia, ¿no? Yo tan solo lo que quiero es reclamar el lugar que le corresponde a mi país en esa historia y que se reconozca su aportación al mundo. Que se sepan todas las razones por las que hay mucho que celebrar en ese camino de España a través del tiempo y, bueno, que seamos los españoles los que las conozcamos, ¿no? Los españoles de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Como decía en su letra literal, la Constitución de Cádiz de 1812, pues siguiendo una tradición legislativa que venía de 3 siglos antes, ¿no? Mediante la cual todos los habitantes de América, de la raza que fueran y de donde fueran, dentro de los dominios españoles eran considerados españoles, que me imagino que es algo que ya sabíais. Y bueno, y por supuesto, perdón por el inciso, y por supuesto, pues tampoco creo que nosotros siempre hiciéramos las cosas bien y los demás no. Es decir, todas las naciones del mundo tienen sus pecados y, claro, pues por supuesto nosotros también. Y bueno,
cuando además eres una nación que tiene un protagonismo tan grande en la historia universal durante tanto tiempo, pues es lógico que el número de errores que cometes pues sea mayor y que tengan más trascendencia. Así que bueno, eso es así, tenemos que saberlo y tenemos que ser conscientes de ellos, lo cual no quita para que, bueno, aún así, sigo pensando que el saldo final no es ya netamente positivo, es netamente positivísimo, diría yo. De la misma manera, creo que es conveniente distinguir entre dos campos de acción en los que viene operando, ¿no?, el falseamiento de la historia de España. En primer lugar, lo que se cuenta exagerado, falseado, manipulado o directamente en mentira. Y en segundo lugar, lo que no se cuenta. Es decir, lo que se omite o aquello a lo que se le quita importancia. Cuando en la presentación del podcast esa chica con esa voz tan bonita dice aquello de la fabulosa contribución de España al mundo, pues nos estamos refiriendo básicamente a esta segunda clase de cosas, ¿no?, las silenciadas. Así que bueno, me gustaría que en este espacio pues estuviesen ambas cosas, ¿no? Las cosas que son denunciables porque son falsas o manipuladas, y las cosas que directamente se ocultan o se menosprecian. Esas que parece que se ha puesto empeño en que ignoremos, ¿no? Trataré de daros toda la documentación que respalda lo que cuento, citándolo o indicando dónde lo he leído o dónde lo he encontrado. Pero vamos, ya os anuncio que no hace falta bajarse a sótanos secretos o saber leer textos cifrados, ¿no?, para encontrar la otra versión de las cosas, ¿no? Esa versión está en todas partes. Está accesible a todo el mundo y, bueno, quizás sea, no sé por qué, porque la mejor táctica para ocultar algo sea dejarlo a la vista, no lo sé. En cualquier caso, sí que os animo a que comprobéis que lo que yo os cuento es así, o que, bueno, por lo menos hay algo que lo respalda, ¿no? Pues nada más de momento. Me despido hasta el próximo audio que espero poderos subir pronto y en el que ya pues hablaremos de historia. Si os parece interesante todo esto, pues por favor compartidlo, dadle al me gusta en la aplicación de podcast, y para cualquier cosa que queráis, que se os ocurra, podéis escribirme al correo del programa, que os voy a decir a continuación. Es todo junto, muchoqueCelebrarPodcast@gmail.com. Repito, muchoqueCelebrarPodcast@gmail.com. Y mientras va llegando el siguiente audio, pues os invito a sentiros orgullosos. Os invito a que para ello pues os aproximéis a la historia de España, si hace falta, pues partiendo de cero. O mejor dicho, con una mentalidad abierta, crítica, claro que sí, pero libre de prejuicios. Porque si lo hacéis, vais a descubrir que tenéis mucho que celebrar. Acercaros a España, como aconsejaba Paul Morel, que fue un hispanista francés del siglo XIX, sin necio entusiasmo, pero sin injustas prevenciones. No es fácil ser español. De hecho, empiezo a pensar que ser español es de las cosas más complicadas que existen. Porque no nos lo ponen fácil y porque, bueno, nosotros también colaboramos muchas veces en esa dificultad. Póntelo fácil porque tienes razones para ello, tienes razones para celebrar y además es justo. Es justo para la historia de tu país, pero sobre todo es justo para ti. Un abrazo grande.